Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a reflexionar en una historia muy hermosa y la encontramos en el capítulo 22 del libro del Génesis, una prueba de fe. Mensaje selecto, dice Elena de White. Para nuestro beneficio se registra este acto de fe de Abraham. Nos enseña la gran lección de confiar en los requerimientos de Dios, no importa cuán apremiantes y penosos sean, y enseña a los hijos una perfecta sumisión a sus padres y a Dios. Con la obediencia de Abraham se nos enseña que nada es demasiado precioso para que no se lo demos a Dios. Interesante. Dios le pidió algo a Abraham, lo que él más amaba, lo que él más apreciaba. Sin embargo, él no se lo negó, se lo ofreció, su propio hijo. Y esto prefiguraba, Isaac es un símbolo de Cristo, que así como Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, a entregar a su hijo en un sacrificio a Dios, así haría Dios, entregaría a su hijo, solo que él sí sería sacrificado por amor a toda la humanidad. Por eso te invito a leer este capítulo 22 del libro del Génesis para que reflexiones en todo lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí, y entonces corrijamos nuestra vida. Dice el versículo 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y hasta este momento han pasado 17 años desde la última vez que Dios le habló a Abraham. Ya para esta ocasión Isaac tenía 20 años, así que 17 años pasaron en silencio por parte de Dios, podría decirse. No le había dado ningún mensaje a Abraham y luego aparece y le da semejante mensaje. Tremendo, esta prueba impresionante, pero Abraham estuvo dispuesto a aceptar lo que Dios le pedía. Y esta es la octava vez que Dios le habla a Abraham por medio de una visión. Y dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué tremendo mensaje! Si estoy hablando para un padre, imagínate que recibas un mensaje de estos. Y bueno, tal vez para nosotros este mensaje suena un poco raro e ilógico y quizás no lo creamos, pero para aquel entonces Abraham vivía en una tierra donde era costumbre el sacrificio de los humanos, sobre todo los niños, a las deidades paganas. Era algo normal, era una costumbre. Sin embargo, Dios no estaba de acuerdo con esta práctica pagana. Él no pedía sacrificios de humanos. Él no estaba de acuerdo con esto. Más adelante, Él condena esta práctica. Sin embargo, parece que Abraham todavía no tenía claro este concepto, porque él estaba viviendo en esa tierra pagana. Así que Dios utiliza eso, no porque realmente quería un sacrificio de humanos, no porque Él no lo pedía. Él lo que realmente quería era ver el corazón de Abraham. Si él estaba dispuesto a ofrecer lo que más quería, si él dejaba a un lado el orgullo y era humilde y sumiso a la voluntad de Dios, porque a través de él quería enseñar una grande lección. Era el hombre de la fe, era el hombre de la sumisión, de la humildad y la entrega a Dios. Y así toda la humanidad podía ver en Abraham un ejemplo para poder actuar de la misma manera también. Hoy Dios nos pide los talentos, los dones, las habilidades, todo lo que Él nos ha dado. Él nos lo pide para que podamos entregarle un servicio completo. Sin embargo, hay muchos que hoy no quieren darle nada a Dios. Y pongo un ejemplo más claro. Malaquías 3:10 dice la Biblia: traed todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor de los ejércitos. Y probadme ahora, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Mira lo que Dios ha pedido, que le demos lo que a Él le pertenece, la 10ª parte. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro. O sea, Dios es dueño de toda la plata y de todo el oro que hay en el mundo. Sin embargo, Él nos da un sueldo. El sueldo que tú tienes, querido hermano, es de Dios, no es tuyo, es de Dios. Él te lo ha prestado. Sin embargo, te pide la 10ª parte de ese sueldo. Pero ¿qué hace el ser humano hoy? Siempre ataca, le roba, no quiere devolverle a Dios, pone excusas, pone una cosa, pone la otra y no quiere darle eso que le pertenece a Dios. Imagínate que Abraham hubiese hecho lo mismo.
No, Señor, tú me diste este hijo, no puedo entregártelo, es mío. Entonces realmente lo que Dios quería demostrar hubiese quedado en vano, no hubiese podido hacer nada porque Abraham no estuviera dispuesto. Pero ahora Abraham estuvo dispuesto porque él amaba a Dios. Entonces, como dice la sierva del Señor en sus escritos, para nuestro beneficio se registra este acto de fe de Abraham. Nos enseña la gran lección de confiar en los requerimientos de Dios, no importa cuán apremiantes y penosos sean, y enseña a los hijos una perfecta sumisión a sus padres y a Dios. Con la obediencia de Abraham se nos enseña que nada es demasiado penoso para que no se lo demos a Dios. Todo lo que Dios nos pide debemos dárselo, querido hermano. Si Él te pide tus talentos, tus dones, dale a Él lo que te pide. Él nos ha pedido que prediquemos este evangelio hermoso a todas las personas, pero no lo queremos hacer. Estamos pasando por un periodo de la iglesia de adormecimiento, de enfriamiento espiritual, y no queremos predicar, pero es el momento de hacerlo, porque Dios nos lo ha pedido. Así como le dijo a Abraham, así nos dice hoy a nosotros, no que sacrifiquemos nuestros hijos, sino que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestros gustos, nuestros deseos, todo, y se lo entreguemos a Dios y demos un sacrificio, como dice Romanos 12:1, vivo, santo, agradable a Dios, que prediquemos este mensaje de salvación a muchas personas. Mi pregunta para ti sería, querido hermano, ¿a cuántas personas le has hablado del mensaje de salvación? Si no lo has hecho, entonces le estás diciendo al Señor, no quiero aceptar lo que tú me pides. Bueno, Abraham sí aceptó y entonces se fue, dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 2 días de viaje, dice Patriarcas y Profetas, llevaron a los viajeros Abraham, Isaac y 2 servidores hasta la tierra del Moriah. 2 noches de insomnio habían sido pasadas en oración. Levantándose temprano por la mañana al tercer día, Abraham contempló la señal del origen divino, una nube de gloria que indicaba la montaña donde debía realizarse el sacrificio. Imagínate la angustia que iba sintiendo Abraham al saber que iba en camino a sacrificar a su hijo, lo que más él amaba, el que más quería. Dios le había prometido algo, pero en su hijo se iba a cumplir. Ahora estaba pidiéndole a Dios que sacrificara a ese hijo que tanto amaba. Tremenda prueba. Sin embargo, Abraham fue obediente, fue sumiso e iba camino a sacrificar a su hijo. Su hijo no sabía nada. Entonces en ese momento le dice a los siervos, esperen aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 2 cosas. 1, Abraham no quería que nadie más estuviera en este sacrificio tan solemne, porque para él era un sacrificio solemne que ningún ojo humano más podría verlo, solamente él y el muchacho. Segundo, él tenía la fe y la certeza de que volvería de aquel lugar con su hijo, porque le dijo a sus siervos, volveremos a vosotros. Le habla en plural, así que le estaba confiando en que algo iba a pasar. Esta es la fe que Abraham tenía en Dios. Algo iba a suceder, algo extraño pasaría y él volvería con su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y esto es algo tremendo, terrible también, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Qué pregunta más desgarrante! Yo creo que en ese momento Abraham quedó como un poco mudo en el momento, no supo qué decirle tal vez, luego le responde en el versículo 8, pero esa pregunta indica 2 cosas. 1, que Isaac no conocía nada, y 2, que Isaac, aparte de todo, él era muy sumiso también, y él confiaba en el Señor, porque Abraham le dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces mira, allí Isaac entiende que las cosas, aunque él quizás no las vea, aunque él quizás no las comprende, él sabe
que Dios tiene todo bajo control. Y eso es algo muy importante, querido hermano. Nosotros no tenemos que ver las cosas que sucedan para creer en Dios. No, el mismo Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Hay muchas personas que esperan que pase un milagro tremendo, un milagro majestuoso, esplendoroso en su vida para poder creer. No, podemos creer, aunque no pase nada en nuestra vida, nada extraordinario, podemos creer en Cristo Jesús. No tiene que caer un montón de dinero del cielo si estamos pasando por una crisis. No tiene que caer un montón de dinero sobre el cielo en nuestra casa para poder creer en Dios. No, podemos creer en Dios aunque estemos en crisis. No tiene que venir el Señor y sanar a nuestro familiar que está enfermo para poder creer en Él. No, podemos creer en nuestro Dios de manera poderosa, aunque nuestro familiar no aliente y al contrario muera. No importa, nuestra fe no puede desfallecer. Hay que creer en Dios a pesar que las situaciones sean adversas. Mira, Abraham no veía nada. Abraham no veía el cordero, Isaac tampoco veía el cordero. Sin embargo, creían profundamente en Dios. Abraham creía en que algo iba a suceder. Por eso dijo, Dios proveerá el cordero. Él creía, aunque no veía nada. Isaac, aunque no veía el cordero, veía todo para el sacrificio, pero no veía el cordero. Sin embargo, él creía en Dios. Y ustedes conocen el desenlace de la historia. ¿Qué sucedió? Al final Dios aparece nuevamente. Ahora no aparece él, envía a su ángel y le dice, Abraham, se ha demostrado, Dios ha visto que tú eres un hombre obediente. No le hagas nada al muchacho, dice el versículo 12, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Qué maravilloso! Y aquí es donde se enseña. Nosotros, querido hermano, estábamos destinados a morir, pero el Señor envió a su Hijo Cristo Jesús, como cordero que fue inmolado, como el cordero sustituto. Y Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo murió en lugar tuyo y en lugar mío. Así que lo que dijo Abraham aquí enseñaba eso que iba a suceder más adelante. Dios proveerá el cordero. Y así es, Dios el cordero proveyó, querido hermano. Hoy tú y yo encontramos salvación gracias a ese cordero que Dios proveyó, Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Aceptar al Señor Jesús, creer en Él aunque no veamos nada, creer en Jesús aunque las situaciones sean adversas, aunque las crisis sean grandes, aunque hoy estemos pasando por guerras, violencias, aunque nos hayan asesinado un familiar por estas guerras que están pasando tal vez, aunque un familiar nuestro se haya muerto por esta enfermedad de la pandemia que ha sucedido, o aunque estemos enfermos en este momento, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu caso. Tal vez no tengas alimento para darle a tus hijos, tal vez no tengas trabajo, tal vez estés pasando un momento difícil y duro, pero no puedes desconfiar de Dios, querido hermano. No puedes apartar tu vista de Jesús, aunque no veas nada, aunque no comprendas nada. No tienes que ver, no tienes que comprender, simplemente tienes que creer en Cristo Jesús, porque al final todas las cosas serán resueltas y Dios proveerá el cordero. Y Dios siempre provee, querido hermano. Nunca desconfíes del Señor. Esto es lo que nos enseña Génesis capítulo 22. Por eso la fe en Cristo es la certeza, como dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en Dios a pesar que no veamos nada. Esto es fe. Y es lo que Dios nos pide en este día. Por eso confía en el Señor y entrégale todo tu ser y nunca te desanimes. Al contrario, fortalece tu fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!